Ya estamos. ¿Podemos empezar? Vamos. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos los que estamos conectados de manera sincrónica y a todos los que lo vean de manera asincrónica. Estos términos griegos que hemos vuelto a utilizar en estos tiempos. Bienvenidos y muy agradecidos por la participación en esta tercera reunión nacional del año 2023 de la Sala de Derecho Laboral y Derecho Procesal Laboral de la UBP. En esta oportunidad nos hemos convocado precisamente para tratar una temática local, pero de fuerte relevancia práctica, como es el tema de la competencia, en este caso de la temática de la competencia territorial, con algunas situaciones que produce la jurisprudencia a veces cambiante. Este tema famoso de la jurisprudencia que cambia y los efectos que ella tienen en realidad, como alguien decía, tendríamos que decir los primeros días que entramos a la carrera de abogacía que hay que tener mucha paciencia y tener mucha salud, porque las cosas en el derecho no se hacen de un día para otro, no cambian. Pero también tenemos que tener la esperanza que la lucha por el derecho, como decía Yering, verdaderamente en algún momento aparece, y esto es dedicarle toda la vida, tal como a la estrella polar que dice guían a los navegantes, nunca la alcanzamos, pero por lo menos la buscamos. Bueno, así que muchas gracias a los que estén presentes, a los que lo vean en su oportunidad y fundamentalmente a los compañeros del panel en esta oportunidad. Hernán, es tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy tenemos el tema de competencia territorial en la ley 7987, a la luz de la última jurisprudencia del Tribunal Superior de Córdoba, de la provincia de Córdoba. Vamos a contar con las presentaciones del doctor Carlos Alberto Toscelli, la abogada especialista Laura Cosiglio, el magíster Federico Provenzale y el doctor Ricardo Seco, que a su vez también es panelista hoy, además de ser el presidente de la sala. Vamos a empezar la tarde con la exposición del doctor Carlos Toscelli. Es doctor en Derecho, es vocal de la Sala Décima del Trabajo, profesor titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de las facultades tanto de Derecho como de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba y director de la revista de temas de Derecho Laboral, además de una vastísima carrera profesional que, bueno, el doctor Roseri ha evitado nombrar en esta oportunidad, pero todos sabemos quién es. Así que, bueno, doctor, lo escuchamos atentamente. Muchas gracias por participar y tienen media hora cada expositor. Bien, muchas gracias Hernán, gracias Ricardo y a todos mis colegas copartícipes de este evento esta tarde. Eh, de acuerdo a una división previa de tareas que hemos encarado, yo no voy a tocar específicamente el último fallo del TCJ, eso lo voy a dejar para un posterior debate, lo va a tocar Federico principalmente y Laura, pero yo voy a hacer un poco el análisis en sí del artículo 9 de la 7987, debiendo señalar que para poder analizar bien el 9, primero tenemos que ir al 10, a contrario de lo que indicaría su orden numérico, porque el 10 es aquel que señala que la competencia es improrrogable e indelegable. Esto es un aspecto no menor porque más de una vez se plantea o ha habido algún argumento, y sobre todo cuando se vinculaba con el tema de las ART, de prórroga de competencia. Eh, de hecho, alguna vez ha sucedido, a mí me ha pasado en la Cámara a ver litigar, cuando litigaban alguna vez en mi tribunal, qué sé yo, con los casos vinculados con la fábrica Sanelo, que era de las varillas, y sin embargo los dos abogados eran de Córdoba, entonces hacían una prórroga de competencia tácita, digamos, porque lo hacían figurar al trabajador como que era de Córdoba cuando en realidad no lo era. Y nadie constataba ese hecho, vamos a ser honestos. O sea, en la medida que eso no generaba dificultades, pero bueno, después esto también lleva
a ciertas sobrecargas de tribunales en cuanto a la cantidad de trabajo y llega a ciertas desigualdades en cuanto a las situaciones para litigar. Hay áreas que son más, o circunscripciones que son más rápidas, circunscripciones que tienen más dificultades a la hora de encarar la resolución de los conflictos. Entonces, siempre ese fue un poco la clave de por qué no se podía prorrogar la competencia. El artículo 9, a su vez, delimita una serie de supuestos, es decir, abarca 3 casos concretos, 3 casos distintos para definir, y no es igual, no es idéntico el modo en que es tratado. La regla va a estar dada siempre por lograr el principio de seguridad jurídica, de lograr la efectiva notificación a la parte, pero además basado en el principio protectorio. Está claro que el dispositivo que prevé el 9, incluso cuando es demandado el empleador, por ejemplo, por el cobro de multas de índole administrativa, también se busca la protección del empleador. O lo visualizamos por el lado del trabajador, ¿no? Pero en este tema, la 7987 y su antecesora, la 4163, fueron muy prácticas en ese sentido y tratando siempre de que compareciera, por ejemplo, el caso este del demandado, al juicio, ¿no? No que fueran juicios en rebeldía. Ahora, con relación al primer inciso del artículo 9, que establece las 4 reglas que todos conocemos, es decir, cuando el trabajador es actor, aquella que habla de lugar de ejecución del trabajo, el lugar de celebración del contrato, el lugar del domicilio del trabajador y el domicilio del empleador. Primer punto que hay que señalar es que no hay un orden decreciente, es decir, no es que yo tengo que ir primero por la opción del A, luego la del B, la del C o la del D, o sea, es opción entre las 4 posibles, y eso es lo que en ocasiones el trabajador elige como estrategia procesal. Ahora, esto no quiere decir que toda la provincia sea opción, ¿no? Tiene que darse alguna de estas reglas. O sea, tienes un trabajador, por ejemplo, como yo siempre digo, que fue contratado en Córdoba, que la empresa es de Río Cuarto, que el lugar de ejecución de tareas es Villa María y que el domicilio del trabajador es San Francisco. Bueno, tiene esas 4 alternativas de opción. No podría ir a Cruz del Eje en esa variante, por más que le gustara cuando estaba el doctor Seco cómo dictaba sentencia y demás. No, no, no. Cruz del Eje no era opción en ese esquema previsto por la norma. Por supuesto que ese esquema previsto por la norma muchas veces denotaba estrategias procesales. Yo siempre menciono un caso que tuvimos en mi sala de una, se llamaba Marcialetti contra Dinar. Dinar era una compañía aérea que existió en Argentina en una época hasta que se fundió, pero mientras existía, este señor que era mecánico de aviones había sido contratado para trabajar en Ezeiza. O sea, la empresa era de Buenos Aires, el lugar de ejecución del contrato era Buenos Aires y el contrato fue celebrado en Buenos Aires. Y el hecho que detonó el despido causado del trabajador, que fue la explosión de un avión, de un motor de un avión, ocurrió en Ezeiza, en los hangares de Ezeiza. ¿Por qué se litigó en Córdoba? Obviamente porque Marceletti vivía en Córdoba y era real, no fue un cambio impostado. Porque muchas veces también se ha intentado generar cambios de la competencia a través de situaciones que en algunos casos lindaron con el fraude. Recuerdo en una época de ley de riesgo que había un famoso estudio de un médico cordobés que yo decía qué grande que debía ser porque albergaba como 400 personas ahí adentro que vivían todos juntos, según los domicilios que se declaraban en las demandas de ciertos estudios jurídicos. Bueno, eso obviamente no es lo que la norma quiere. La norma busca proteger al trabajador y fíjese que no estaría mal que fuera en primer lugar el de ejecución del trabajo, porque en la ejecución del trabajo es donde yo voy a encontrar fundamentalmente los testigos que me van a servir para apuntalar el hecho que estoy
señalando. Sin embargo, la ley marca ese parámetro. Ahí hay dos o tres cuestiones que señalar interesante. Hubo un fallo de la Corte Suprema en un caso que se llamaba Gassino contra Ferrocarriles Argentinos, donde este señor Gassino había sido contratado en la localidad de Frontera, que es provincia de Santa Fe, muy lindante con San Francisco, pero su ejecución del contrato incluía Frontera y para arriba algunas otras localidades de la provincia de Santa Fe, pero también incluía para abajo San Francisco, Devoto, La Francia, bueno, los pueblos que están cercanos ahí. Y él eligió litigar en Córdoba. Y ante el planteo de incompetencia, este no era técnicamente un caso vinculado con el 9 porque estábamos hablando de competencia federal, pero que también tiene este mecanismo de lugar de ejecución del contrato, la Corte, basándose en el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo y en el principio protectorio, resolvió que si la opción del trabajador había sido litigar en la provincia de Córdoba, por más que hubiera sido contratado y la base estuviera en la provincia de Santa Fe, era bien ejercido ese derecho y resolvió a favor del señor Gassino. Entonces, un tema interesante porque en esos casos la Corte juega este criterio de la norma más protectoria y da validez a esa opción. Ya vamos a ver que en realidad en casi todos los ordenamientos procesales que uno conoce, la del domicilio del trabajador no está presente. Esa es una incorporación de la ley 4163 que se ha mantenido en el tiempo, pero que si uno analiza, por ejemplo, la ley laboral federal, la 18345, va a ver que esa alternativa no es viable. Por eso es que en la 18345 hay muchísimos juicios de cualquier lugar del país en la capital federal, porque todas las grandes empresas tienen domicilio en Buenos Aires, pero no se toma la alternativa de que sea el trabajador. Otro tema que se debió dirimir y vinculado con esta cuestión tenía que ver con la jurisdicción o la competencia federal, cuando estábamos hablando de vecinos de distintas provincias. Este fue otro tema que también llevó una ardua discusión, donde había autores, yo recuerdo algunas de las primeras ediciones de Somaré Mirolo, ellos sostenían que en ese caso debería actuar la justicia federal por ser dos vecinos de distintas provincias. Sin embargo, el Superior Tribunal resolvió en un caso que se llamaba Salas contra Sol de Mayo, en el sentido de darle la prioridad al trabajador, porque además la competencia federal cada vez más es de excepción. Y la idea de que las personas de distinta provincia o distinta vecindad litigaran en la justicia federal, igual que en aquellos casos de demandados por el fuero de extranjería, tenía que ver cuando estábamos en los albores de los inicios de la constitucionalidad argentina, donde se tenía fundado temor de que en ciertas provincias no hubiera una pauta de derecho acorde para darle esta garantía a estos litigantes. Pero una pauta que la misma Corte luego, a través de la vieja Ley 48, se encargó de delimitar cuando en definitiva todos estos temas pueden llegar por vía del recurso extraordinario federal a la Corte Suprema. Entonces, la Corte sigue siendo el intérprete de la Constitución y ya todas estas cuestiones las va dirimiendo en las provincias. O sea, cada vez más en esos temas la competencia federal se está diluyendo, incluyendo todo lo que tiene que ver con las sociedades anónimas estatales que ahora son directamente provinciales. Yo en mi época cuando litigaba, por ejemplo, yo he litigado muchísimos juicios contra IME, Industria Mecánica y el Estado, Sociedad Anónima. Hoy eso sería justicia provincial, como es Ferrocarriles Argentinos, Sociedad Anónima, es justicia provincial. En mi época era todo federal. Entonces, esa es toda una cuestión vinculada con la desfederalización de los litigios. Segundo tema que tenemos que ver
pero en esto de los vecinos de extraña jurisdicción, básicamente tiene que ver con los juicios de viajantes. Si no, no podríamos tener ningún juicio de viajantes porque todos se deberían dirimir en la justicia federal, ¿no? Bueno, el tema vinculado con el lugar o el domicilio del trabajador es otro tema que motiva también algunas discusiones. O sea, ¿cuál es la jurisprudencia del Superior Tribunal en ese tema? Que el domicilio del trabajador, en principio, es el domicilio que figura en el documento. Y no se puede hacer un cuestionamiento por el hecho que uno diga, fácticamente yo lo veo que sigue viviendo en Río Tercero. No, si el domicilio de él figura Córdoba, para el Superior Tribunal debe tomarse ese domicilio. Salvo, dice, que se denunciara y demostrara la falsedad, pero con un criterio bastante amplio el Superior Tribunal. Por ejemplo, dijo, en algún fallo dijo, si la hija vive en Córdoba y el padre se tiene que hacer tratamientos médicos en Córdoba, es correcta la competencia del Tribunal de Capital, de la primera circunscripción, más allá de que el hombre fuera creo que era de Río Tercero en ese caso. Es decir, no, ahí no se permite estas excepciones basado en la incompetencia territorial cuando hay una declaración. Por supuesto que otro tema que, como yo le decía hace un rato, vinculado con la ley de riesgo, generó un gran debate, fue aquellos casos donde se pretendía la utilización del domicilio de una sucursal de ART. Claro, este es un primer problema que no estaba en la norma. La norma habla de domicilio del empleador. La ART no es empleador. Eso obviamente está todo claro, ese punto. Entonces, ¿qué domicilio se usaba ahí? ¿Se podía utilizar el domicilio de la ART como demandada? Sí, claramente, pero el domicilio de la ART como demandada, salvo en su época Prevención, que era Sunchales, que después creo que ya no es más Sunchales, sino que creo que también es Buenos Aires en este momento, el resto de las RT tienen domicilio estatutario en la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, ese argumento no valdría. ¿Qué intentaron? ¿Por qué entonces sí se litiga en Córdoba en casi todos los casos? Obviamente porque en la mayoría de los supuestos que estamos analizando, casi siempre confluyen estas reglas de competencia. No es que se da esa hipótesis que yo dije de San Francisco, Río Cuarto, Villa María y Córdoba. No, en general casi siempre el trabajador lo contratan en Córdoba, trabaja en Córdoba, la empresa es de Córdoba, él vive en Córdoba, por decir un lugar, o ocurre todo eso en San Francisco, o en Villa María, o en Cruz del Eje, donde sea. No es tan común esta hipótesis de posibilidades múltiples de competencia. Pero en el tema vinculado con la ley de riesgo, nosotros tuvimos en su época un intento, luego frustrado por algunos fallos. Yo me acuerdo haber hecho uno de ellos que fue bastante importante en el tema, donde se pretendía litigar en Córdoba trabajadores que eran, por ejemplo, del Ingenio Concepción de Tucumán, con el argumento de que la sucursal de Córdoba, creo que era Prevención la demandada, tenía más capacidad o más poder decisorio a los fines de la resolución del caso. O sea, era claro que en esas hipótesis estábamos hablando de supuestos donde no pensaban llegar a vista de la causa. Porque si no, ¿cómo hacían para traer todos los testigos desde Concepción para litigar en Córdoba? Entonces, la idea era que esos juicios se terminaban conciliando una vez fijada la pericia médica. Sí, el trabajador de Concepción venía a Córdoba, se hacía la pericia médica y se terminaba arreglando luego de esa pericia médica. Pero esto era un sentido distorsionante de la norma. Entonces ahí nosotros en ese fallo que resolvimos, primero dirimimos que, porque no se daba ninguna de todas las reglas, un trabajador que había
vivía en Concepción, en Tucumán, había sido contratado en Tucumán y había trabajado en Tucumán. La única pauta que lo habilitaba a venir a Córdoba era que la RT que había, porque habían hecho la denuncia y la RT que había actuado, era una RT que también tenía sucursal en Córdoba. Pero el punto es que ahí dirimimos cuándo se puede litigar en sucursales, porque volvimos al tema de fondo. Si yo tengo que litigar en el domicilio de la RT, me tengo que ir a Buenos Aires. Córdoba no era la opción. Ahora, la ley de seguros permite litigar contra las compañías de seguro cuando se contrató en la circunscripción y es la circunscripción que ha actuado. ¿No? Si no, todo se litigaría, todos los juicios de accidente, no de trabajo, sino los ya comunes, se irían todos a litigar, por supuesto, a Buenos Aires si fuera esa lugar. No, permitía en esos casos si se había contratado en Córdoba y si había sido la RT de Córdoba la que había tenido intervención y se había llegado a la comisión médica en Córdoba. Si no se daban esas hipótesis, evidentemente no había ninguna razón para que viniera a Córdoba. Estos casos que estoy mencionando ni siquiera habían venido a la Comisión Médica en Córdoba, directamente salteaban Comisión Médica, iniciaban la demanda contra la RT. Entonces, ese es el punto vinculado con la opción del trabajador. Respecto, o sea, el inciso 1 del artículo 9. Respecto al inciso 2, prevé otras hipótesis que tienen que ver cuando quien demanda es la patronal, cuando demanda el empleador. Y acá sí está claro el sentido protectorio, el de buscar la mejor opción de defensa del trabajador, porque si es justamente un trabajador que vive en Río Cuarto, y yo lo demando desde Córdoba, y es muy probable que ese trabajador no comparezca al proceso o que se le haga muy difícil el proceso. ¿En qué hipótesis puede el demandado ser actor, el empresario ser actor litigando contra el trabajador? Bueno, hay varias hipótesis. La más común y la más discutible en cuanto al conflicto en sí es cuando estamos hablando de un tema vinculado con lo sindical. Todo lo que tiene que ver con el artículo 83, que antes se discutía más que nada exclusión de tutela, acción de reinstalación, pero bueno, ahora la reforma de la 10.596 incorporó todo lo de la cuestión vinculada con la exclusión, con la tutela, pero dentro del ámbito de actuación. Por lo tanto, esa es quizás la principal hipótesis, pero no es la única. Hay otras hipótesis donde también el trabajador resulta ser demandado. El juicio de consignación, por ejemplo, cuando el empleador consigna la liquidación final o el certificado de trabajo. Otra hipótesis sería lo que se llama la acción de daños, cuando el empleador inicia una demanda contra el trabajador en los términos del artículo 135 y del artículo 89 de la LST, es decir, daños causados a las herramientas de trabajo en los talleres de la empresa en forma intencional o simplemente daños causados en forma dolosa por parte del trabajador, daño material o moral. En esa hipótesis, el empleador quien demanda al trabajador. Nosotros tuvimos alguna vez un juicio que se llamaba de abono restitutivo del Banco Córdoba reclamándole a unos gerentes que habían, por ejemplo, según el banco, incurrido en omisiones tal que el Banco Central les impuso una multa al Banco Córdoba por no notificar unos cheques rechazados por falta de fondos. El tema era bastante discutible porque en realidad ya la cuenta estaba cerrada, pero bueno, no importa, eso base a la causalidad final. Pero el tema de la competencia se tuvo que notificar en el domicilio de los trabajadores.
¿Mm? Entonces, ese punto es importante porque, insisto, más allá de que ahí al accionante, en este caso al banco o a cualquier empleador, le resulte más complicada la prueba, la idea es que el que es más débil, volvemos al principio protectorio, tenga una mayor protección desde el punto de vista de su derecho de defensa. Es decir, si el trabajador en este caso tuviera que litigar en la sede de la empresa, bueno, tendría hartas dificultades probatorias. A veces, insisto, como en ese caso que les mencioné anteriormente, el primero que mencioné del trabajador que se desempeñaba en Ezeiza, ahí la estrategia probatoria era muy clara por parte del abogado que representaba al trabajador. La carga de la prueba era de la demandada y claramente trataba de hacerle más difícil la carga de la prueba. O sea, obviamente nosotros como magistrados, como jueces buscamos la verdad real, pero la verdad real también tiene sus matices probatorios. O sea, si a mí no me producen la prueba que demuestra la responsabilidad, por ejemplo, del sujeto, bueno, en este caso lo lamento mucho por quien despidió. Recuerden que cuando estamos hablando de despido directo, la carga probatoria es de quien despidió. Entonces, en esa variante fue absolutamente lícito que el trabajador eligiera la sede Córdoba. Eh, Otro punto que genera alguna discusión respecto, siempre volviendo al inciso primero, es el tema de qué domicilio se debe computar. Si el domicilio en el momento de la extinción del vínculo o si el domicilio del trabajador al momento de iniciación de la demanda. Eh, Porque a veces ha ocurrido de trabajadores que vivían, nosotros tuvimos algunos juicios contra RT acá en Córdoba, de trabajadores que tuvieron el siniestro en el sur del país, pero por cuestiones incluso de atención médica, en un caso de un trabajador que había perdido el ojo, se lo trasladó, él se vino a atender a Córdoba, o sea, había perdido parte de la visión del ojo, vino a Córdoba para obtener una mejor atención oftalmológica, se radicó en Córdoba y en el proceso acompañó los contratos de alquiler donde él demostraba que vivía en la ciudad de Córdoba, con lo cual la regla de competencia era válida. O sea, en ese caso nosotros admitimos como regla de competencia no al momento de extinción del vínculo, sino al momento de promoción de la acción, promoción de la demanda. Otro caso también asimilable a ello es qué pasa cuando demanda un heredero o un causaviente, en los casos de fallecimientos del trabajador. ¿Eh? Si el causaviente vive en Córdoba, pero el trabajador fallecido vivía, digamos, en Río Cuarto, puede mandar en Córdoba si no se dan las otras hipótesis, ¿no? Está claro. Puede mandar en Córdoba. Eh, Nosotros entendemos que sí, y el Superior Tribunal lo ha confirmado en algún fallo ese tema, diciendo de que el derecho habiente se coloca en el lugar de. ¿Eh? Pero al colocarse en el lugar de no quiere decir que tiene que usar el domicilio de, sino que puede utilizar su domicilio, porque es como que es una continuación de la persona del trabajador, pero con esta norma beneficiosa que le daba la posibilidad de litigar en el domicilio que él tenía. Eh, con relación al tema de las multas, que sería el inciso tercero de la ley dice que se deben llevar a cabo en el domicilio del establecimiento. Si esto no fuera así, todas las multas se llevarían a cabo en Córdoba, porque para poder llevar iniciar digamos, el planteo, el empleador tiene que agotar la vía administrativa, y agotar la vía administrativa lo conduce necesariamente a Córdoba. Igual manera, el cobro de las multas, cuando lo ejerce el Ministerio de Trabajo, el juicio
ejecutivo. En ese caso, también por resguardo del derecho de defensa del empleador ejecutado, deberá ser en el domicilio del establecimiento. Esto es básicamente el esquema que quería mostrarle para respetar el tiempo que habíamos acordado, sin perjuicio que después, si se da el debate, puedo opinar un poco más sobre el fallo Agüero, que fundamentalmente genera esta discusión respecto de los casos vinculados con la ley de riesgo de trabajo, como también en su época habían generado alguna discusión que tuvo los matices que seguramente Federico les va a demostrar, en aquellos casos donde la demandada era superior gobierno de la provincia de Córdoba y que el superior gobierno tiene domicilio en Córdoba, pero el lugar de ejecución de contrato, el del domicilio y el lugar de celebración muchas veces no era en Córdoba. Entonces ese fue otro debate que se dio, que hubo algunas discusiones con los jueces de conciliación en su época y que habrá que ver si con esto queda saldado o no. Bueno, les agradezco la atención y he cumplido con el tiempo pautado. Buenas tardes, muchas gracias, doctor Toselli, por acompañarnos. Ahora es el turno de Laura Cosiglio. Laura es abogada litigante, especialista en Derecho del Trabajo, presidenta de la Delegación Altagracia de la Asociación Argentina del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Es asesora sindical y publicista. Laura, ¿estás lista? Estás muteada. Doctor Seco, no sé quién, ¿tiene usted la posibilidad de habilitar a Laura? ¿Y ella no se puede desbloquear sola? Abajo Dijo debería... Ahí que está, desde ahí el está. celular no, ahí está. Ahí está. Hola, buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, primero agradecer, como siempre, al doctor Seco, bueno, a mis compañeros de panel, un honor estar compartiendo con ustedes, y agradecer, bueno, al presente, ¿no? Bueno, mi intervención va a ser bastante rápida, porque en realidad más allá de hablar de los temas de fondo, que se los dejo un poco a los siguientes panelistas, quiero hablar un poco de lo que nos pasa a los abogados litigantes, ¿no? Cuando tenemos estos temas de competencia. Y voy a tocar solamente por arriba los tres casos de competencia que estuve leyendo como para que entrar en contexto, ¿no? El fallo con el que se empieza, digamos, toda esta polémica, que es del año 2011, es el fallo Ocampo, bueno, el auto en realidad, donde la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia determina que el domicilio que se va a tener en cuenta para la competencia es el domicilio del trabajador. Digamos, el trabajador había optado por otra jurisdicción y en ese fallo se considera que el domicilio tiene que ser en donde vive realmente el trabajador, donde seguramente los testigos también tienen su residencia, y también lo justifica en el hecho de que es una alternativa, dice, más idónea para el cumplimiento de la finalidad de protección del trabajador y de que básicamente no se colapsen los tribunales de la ciudad de Córdoba. Entonces, digamos, básicamente lo que se tiene en cuenta son los aspectos cuantitativos, ¿no? Digamos, el número, que justamente esto, que no se abarroten los tribunales de la capital y que, bueno, digamos, se distribuya un poco en los tribunales del interior. Eso, digamos, muy por arriba, ¿no? Entonces, se determina ahí que el derecho de opción del trabajador del artículo 9 no es un derecho, digamos, no es una regla absoluta, no es una regla rígida, y por lo tanto se puede mover a raíz de lo que determina el Tribunal Superior de Justicia, con lo que yo adelanto no estoy de acuerdo. Bueno, y por lo tanto, bajo esa justificación se determina esto. Se rechaza la opción de competencia y se vuelve al juzgado del interior.
Posteriormente, eso fue en el año 2011, en el año 2018, con el caso Meloni, ahí cambia de nuevo el criterio, se vuelve a que la opción del trabajador, digamos, justamente del artículo, del inciso primero del artículo 9, tiene esas 4 opciones y tiene que prevalecer la opción que elija el trabajador del domicilio donde él decida, ¿no? Donde litigar, sin perjuicio, digamos, de lo que después pueda ocurrir en el transcurso del proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se trata es de facilitar el acceso a la tutela judicial efectiva del trabajador, digamos, tutelar al trabajador, que es lo que, digamos, el trabajador es lo que se entiende que se debe prevalecer, digamos, el interés del trabajador, que es la parte débil de la relación laboral. Entonces, bueno, posteriormente, en el año 2018, perdón, eso fue en el año 2018, en el año 2023, ahora en marzo, de nuevo se vuelve con Agüero, esto es del 29 de mayo, perdón, el 14 de marzo del 2023, Agüero vuelve a Ocampo y nuevamente dice que la opción, digamos, la opción no es rígida, sino que es flexible y que por estas mismas cuestiones vuelve a los mismos argumentos de Ocampo, y además lo menciona, que, bueno, básicamente, ¿no? Muy por arriba, que también con el fin de no saturar los tribunales de la capital, se debe, digamos, adecuar y se debe, la competencia, digamos, tiene que ser la del juzgado del domicilio real del trabajador. Bueno, esto muy por arriba, básicamente, y bueno, reitero, no coincido, para mí es una regresión y una violación al principio de progresividad, ¿no? Entonces, ¿por qué digamos, al trabajador se le quita esa opción de decidir por qué fuero litigar? Después, bueno, cuando viene la reforma de la Ley de Procedimiento del Trabajo, del Código, se incorpora el artículo 83 bis, entonces tenemos ahora el procedimiento declarativo abreviado. ¿Y qué pasa con esto? También vuelve a ser un problema para los trabajadores del interior, para quienes litigamos también en el interior, porque para mí se crea otra categoría diferente, hay una discriminación entre trabajadores que no tienen acceso a ese procedimiento que es más rápido y más ágil, que se dice que tiene una demora promedio de 9 meses o cercano a un año, cuando digamos, los trabajadores del interior, que tenemos que litigar en los juzgados que son multifuero, que están excluidos expresamente en la ley, bueno, por ejemplo, en Altagracia estamos a 30 kilómetros, bueno, un trabajador no puede, y más aún con estos fallos que comentábamos, no pueden litigar, por ejemplo, en Córdoba, que estamos a 30 kilómetros, y tenemos que someternos al procedimiento ordinario que dura 6, 7 años, en comparación con el procedimiento declarativo abreviado, ¿no? En esos casos puntuales, que además son casos que son más simples, digamos, que se deberían poder resolver de una manera más rápida, ¿no? Entonces, bueno, desde la perspectiva nuestra, ¿qué podemos hacer los abogados litigantes? Bueno, a la luz de estos fallos, de este último fallo de Agüero, y mucho no podemos hacer, porque al trabajador se le ha quitado esa opción, y por lo tanto no tenemos nosotros acceso, por más que vivamos a media hora de Córdoba, no tenemos acceso a un procedimiento más corto y más rápido, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Se puede hacer, se me ocurre, el juicio iniciar para esos casos puntuales, también tenemos el juicio ejecutivo, que se puede iniciar también. Pero bueno, no cubre todas las contingencias, sería para algunos casos puntuales y para casos específicos, ¿no? En donde, esto es en el artículo 68 de la Ley de Procedimiento del Trabajo, en donde el inciso 1 se tienen que cumplir esos requisitos, sí o sí, que tiene que haber un crédito líquido exigible proveniente de una relación laboral en favor de algún trabajador que conste en un instrumento público presentado en forma o privado reconocido judicialmente. Lo que pasa también es que
bueno, el instrumento público en general no tenemos un instrumento público generalmente para iniciar este juicio ejecutivo. Los instrumentos privados no son reconocidos, y al no ser reconocidos o ser impugnados, dice la norma, también esto es una modificación de la norma, de la ley de procedimiento de trabajo, o código, que al ser impugnados directamente se van a convertir en un proceso ordinario, ¿no? Automáticamente. Entonces, también ahí tenemos otra traba, digamos, no podemos iniciar un ejecutivo, que sería la respuesta que tengo a determinados supuestos, y tampoco, digamos, si ante una impugnación o una negativa, tampoco se puede resolver de esa manera, porque se va a ordinarizar el trámite también. Bueno, en definitiva, los abogados litigantes que trabajamos en los juzgados multifueros, tenemos esa problemática, que también lo venimos viendo con respecto a la ley de riesgos del trabajo, ¿no? A los casos de ART, cuando también tenemos que acudir a las comisiones médicas. Bueno, en mi caso justamente estamos más cerca, pero bueno, hay casos en los que se tienen que trasladar los trabajadores a las comisiones médicas. Me pasó hace un tiempo de un trabajador que va al médico del RT, ya le dicen, y el médico mismo le dice: mira, vos vas a poder hacer, y en un año va a salir tu trámite, después vos reclamás por esto porque te va a quedar una incapacidad, yo ahora te la voy a negar, pero te va a quedar una incapacidad, vos después lo podés rechazar. Entonces yo a mi cliente le tuve que decir: bueno, vamos a tener que pasar por comisión médica obligatoriamente. Si yo sí, vamos a estar 9 meses, tal vez, 6 a 9, un año en comisión médica, te lo van a rechazar el trámite porque era una enfermedad, y después, bueno, vamos a tener que hacer un procedimiento ordinario 6, 7 años más. Y me dice: no, pero el médico a mí me dijo que es un año, porque ahora la ley nueva. Entonces yo además le tuve que explicar que esa ley no se iba a aplicar a él, sino que se aplicaba a la gente que vivía 30 kilómetros donde él vive, y que yo no podía tampoco prorrogar la competencia para, digamos, poder litigar en Córdoba y hacer un proceso abreviado. Bueno, con esas dificultades nos encontramos, sin contar también con el tema de los honorarios, ¿no? Que son prestaciones alimentarias de los trabajadores, que entonces un abogado que litiga en Córdoba, bueno, en un año va a cobrar sus honorarios, y nosotros tenemos que esperar 6, 7 años para poder percibir nuestros haberes, ¿no? Así que bueno, esto básicamente muy por arriba, pero quería dejar sentada un poco la posición. Yo creo que respecto a la competencia, la ley es clara, hay opciones, y el trabajador debería tener la opción de prorrogar la competencia. Y sí, si es una estrategia, sí, es una estrategia. Yo, si pudiera, eh, litigaría en Córdoba para que el proceso de mi cliente sea más corto y dure un año. Y yo entiendo también, que bueno, que sí, que hay muchas causas, pero también en los juzgados multifueros también hay muchas causas, y hay muchas causas de distinto tipo, no solamente laborales, ¿no? Entonces, el problema no es, a mi modo de ver, ¿no? No es la cantidad de causas. El problema para mí es una decisión política, es una decisión de otro tipo. Entonces, y el trabajador es al final el que siempre sale perdiendo por la ley de riesgo del trabajo, sale perdiendo por la norma primaria nuestra. Y bueno, entonces la finalidad tuitiva del derecho al trabajo, que debería darse también en el derecho procesal del trabajo, no se estaría dando. Para mí no se está dando, y eso lo vengo viendo, creo que lo venimos viendo y lo vengo conversando con otros colegas. Se viene viendo desde la Corte Suprema de Justicia, que va cambiando sus fallos, se va adecuando bueno, a los vientos que van corriendo, o a las necesidades o a los intereses, vaya a saber de quién, o sabemos o imaginamos de qué o de quiénes, pero en general el que siempre va perdiendo derechos es el trabajador, que debería ser un sujeto protegido primordialmente por la ley. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por tu exposición. Las preguntas y el eventual debate con todos los disertantes los vamos a dejar para el final de la jornada. Ahora es el turno de Federico Provenzale.
Federico es magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, es vocal de la Sala Tercera de la Cámara del Trabajo de la Ciudad de Córdoba y docente de posgrado de la Universidad Blas Pascal. Federico, si estás listo, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí. Gracias, Valeria. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento también a Ricardo por esta invitación para compartir con estos prestigiosos panelistas. Es un gusto y un honor para mí estar con Carlos, con Laura y con el mismo Ricardo, para, bueno, compartir un poco opiniones, pensamientos, ideas y experiencias también, como un poco decía Laura recién, en relación a la competencia territorial en el marco de los litigios laborales. Yo había pensado recorrer un poco más detenidamente, ya Laura ha hecho una reseña, pero recorrer un poco más detenidamente el camino que siguió el Tribunal Superior de Justicia en los fallos Ocampo, Meloni, finalmente en Agüero, y después hacer algunas reflexiones en relación a la interpretación del artículo 9 y en particular dentro del artículo 9 este inciso D tan, tan polémico, ¿no? Vamos a empezar por Ocampo José Gerardo contra la Holanda Sudamericana, fallo del año 2011. El Tribunal Superior resuelve un recurso de queja de dos trabajadores que vivían en Cosquín, que fue donde se produjo el accidente. El Juzgado de Conciliación Sexta de Córdoba se había declarado incompetente ante la demanda en Córdoba, invocando el domicilio de la aseguradora de riesgos de trabajo, entendiendo que el artículo 9 le confiere una opción al trabajador para favorecer el acceso a la justicia, lo que se ve facilitado en realidad cuando el trámite del juicio se realiza en el lugar en el que se puede recepcionar la prueba testimonial, las pruebas periciales, etcétera, que es el lugar del domicilio del trabajador, según dijo el juzgado de conciliación sexta en su resolución. Ante la apelación, la sala novena la denegó por cuestiones formales, dijo que no se trataba de una sentencia definitiva y que no había gravamen irreparable. Y cuando llega el recurso de queja al Tribunal Superior, el Tribunal Superior, en primer lugar, convalida estos argumentos de la sala, es decir, estos argumentos formales, pero recuerda este precedente que mencionaba Carlos hace un ratito, Gacino, de la Corte Suprema, en el que la Corte dijo en el año 92 que la opción dispuesta en los regímenes procesales locales está inspirada por el propósito evidente de proteger a los trabajadores. Entonces, recordando ese fallo, Gacino, y también sosteniendo que era necesario establecer un criterio con valor ejemplar, dijo el Tribunal Superior, para los tribunales inferiores, y por tener la cuestión una relevancia institucional suficiente en orden a la seguridad jurídica, el Tribunal Superior, al margen de que entendió que digamos, la objeción formal que había hecho la sala era correcta, ingresó al fondo de la cuestión. Y allí hizo una consideración que recién mencionaba Laura, respecto de la cantidad de causas que se tramitaban ante la primera circunscripción judicial por acciones de la ley de riesgos, y respecto de la cual venían los juzgados de conciliación haciendo advertencias respecto de su atiborramiento, diríamos, ¿no? Invocó entonces el Tribunal Superior este fallo de Gacino de la Corte, y también una teoría llamada teoría de la ubicuidad, que más bien es rige en materia penal, que dice que el juez competente debe ser aquel del lugar que resulte más conveniente para una eficaz investigación, mayor economía procesal y mejor defensa de los imputados, ¿no? Estamos hablando de la materia penal, ¿no? Entonces el Tribunal Superior entendió en Ocampo que había que privilegiar
el conocimiento de la causa del magistrado del lugar, que tiene una posibilidad, el lugar donde ejerce la magistratura, que tiene una mayor posibilidad de conocimiento respecto de las circunstancias, digamos, de la causa, la concurrencia sin dificultades de las partes, de los peritos y demás sujetos procesales, favoreciendo la celeridad en el procedimiento, dijo el TCJ, y acá hay un elemento importante o interesante, una razonable distribución de los pleitos, ¿sí? En el apartado quinto, el TCJ además hace una consideración numérica, lo que se decía hace un ratito, respecto de la distribución de los pleitos en 10 circunscripciones y 23 sedes, 24.257 en capital, 7.041 en el interior y especialmente en la ciudad de Cosquín, en aquel momento, 378 juicios, ¿sí? Y en este fallo, otra cosa que quiero remarcar para pasar ya a lo que pasó después con Meloni, el Tribunal Superior ya habla de que había que evitar una interpretación del artículo 9 fundada en la aplicación aislada y literal de la norma en cuestión. Esto, vamos a volver sobre este punto, pero al margen de estas consideraciones, que digamos no son estrictamente jurídicas, jurídico-normativas, digamos, que hace el Tribunal Superior, dice que hay que evitar una hermenéutica aislada, de tomar la norma y literal, y lo deja ahí, ¿sí? Años después viene Meloni. En Meloni, rápidamente les cuento, una demanda por accidente in itinere, también en conciliación sexta, el juzgado de conciliación se inhibe, ordena la remisión de la causa al juzgado múltiple de Río Tercero por estar el domicilio real del accionante en esa ciudad. El juzgado de Río Tercero no se aboca, devuelve las actuaciones, el juzgado de conciliación sexta ratifica su postura y ante el conflicto de competencia, la causa termina en el Tribunal Superior. El Tribunal Superior recuerda en ese fallo Meloni que la ley 4163 no contenía esta opción, la opción del inciso D del artículo 9, que la incorpora la ley 7987 para favorecer, digamos, un mayor abanico, diríamos, de alternativas para el trabajador a los fines de iniciar su demanda judicial, le da una opción más, que es la del domicilio del demandado. Les voy a leer un párrafo de Meloni en el que el Tribunal Superior dice: en el presente caso, dijo, resulta indiferente considerar el domicilio del trabajador para establecer la competencia territorial del juez que debe entender en la presente causa. El supuesto legal aludido no contiene previsión alguna en ese sentido. Ello es tal por cuanto la finalidad perseguida ha sido facilitar el acceso del trabajador a la jurisdicción a partir de múltiples opciones. En ese sentido, él puede valerse legalmente de su opción a cualquiera de las opciones brindadas por el artículo 9, inciso A de la ley 7987. Bueno, sigue el párrafo, simplemente le leo esa partecita. Ordena entonces el Tribunal Superior, cambiando el criterio que había sostenido en Ocampo, que entienda en la causa el juzgado de conciliación sexta de la ciudad de Córdoba. Y así llegamos a Agüero, al fallo de Agüero, que vuelve a Ocampo, pero vale la pena destacar que en el caso de Agüero nos encontramos, digamos, en un escenario distinto al escenario en el que se dictó Ocampo y Meloni. Digamos, en el escenario jurídico procesal de Ocampo y Meloni teníamos un solo procedimiento, que era el procedimiento ordinario, diríamos, y Agüero se dicta cuando se ha modificado la ley 7987, como ustedes saben, y se ha dictado la ley 10.596, y tenemos la coexistencia de dos procedimientos, el llamado PDA, el procedimiento declarativo abreviado, y el procedimiento ordinario. En este caso de Agüero, no se trata de un procedimiento declarativo abreviado, se trata en realidad de un procedimiento ordinario en el que la juez de conciliación y trabajo de 10ª nominación, la doctora Valentina Latzina, se inhibe
e invoca Ocampo, es decir, invoca el primero de los fallos. Y el actor, supuestamente para evitar dilaciones procesales, solicita la remisión del expediente al juzgado de Cosquín. El actor era un trabajador que había prestado servicios en el complejo Vaquerías, en Valle Hermoso, y estaba domiciliado en La Falda. Entonces él pide que vaya el expediente al juzgado de Cosquín. En el juzgado de Cosquín no hay un abocamiento porque se invoca el precedente Meloni y termina en el Tribunal Superior de Justicia. El dictamen del Ministerio Público ante el TCJ estableció que la competencia era del juzgado de conciliación de 10ª nominación en aplicación a su juicio del inciso D del artículo 9 de la ley 79/87. ¿Qué dice el Tribunal Superior en el voto de Agüero? Recuerda fundamentos de Ocampo y dice que esa doctrina, la doctrina de Ocampo, había dejado de ser operativa debido a la creación, a través de la ley 9796, de 2 nuevos juzgados en la ciudad de Córdoba, 2 nuevos juzgados de conciliación. Entonces, aquí aparece otra vez un elemento de análisis que tiene que ver con la estructura judicial, con la posibilidad de dar respuestas por parte de la estructura judicial. Entonces, el TCJ dice, ¿por qué cambiamos la opinión de Ocampo a Meloni? Porque cuando se dicta Meloni había una mejor estructura judicial, una estructura ampliada a partir de la creación de estos 2 nuevos juzgados de conciliación. Pero ¿qué pasa? Bueno, ahora tenemos este PDA, este procedimiento declarativo abreviado. Sigue diciendo el tribunal, haciendo un análisis, digamos, de las circunstancias en que se encuentra la estructura judicial y la respuesta que está dando a través de este nuevo procedimiento a los requerimientos de los justiciables. Dice que bueno, este procedimiento que entró a regir a partir del 1 de abril de 2021 de manera progresiva, esto lo subrayo, porque, digamos, es un procedimiento que no se va a quedar solamente en la sede de Córdoba y en las sedes del interior en que está funcionando, sino que la idea es que progresivamente, desde el punto de vista geográfico, territorial, llegue a todas las sedes. Y en segundo lugar, también es progresivo desde el punto de vista de las causales. Se han ido ampliando progresivamente las causales que se pueden invocar para instar este procedimiento declarativo abreviado. Entonces dice el Tribunal Superior, aquí hay un plan piloto en el que el PDA se está desarrollando en 13 tribunales provinciales, 8 de conciliación y trabajo de Córdoba, 2 juzgados de Río Cuarto, 1 de San Francisco y otro de Villa María, y a partir, y recientemente ha comenzado a funcionar un tribunal de gestión asociada de conciliación y trabajo número 1, con 5 jueces de conciliación y trabajo. Se ponderan los resultados del PDA, estableciéndose en función de los cálculos que son alentadores, en tanto hay una duración promedio de las causas de 5 meses y 11 días. A noviembre de 2022, esa es la duración promedio de las causas en el PDA. Y dice el Tribunal Superior que la tutela de los intereses del actor como de los demás justiciables imponen volver a las directivas y lineamientos de Ocampo. Y aquí vuelve otra vez el Tribunal Superior a decir que una interpretación literal de la norma podría conducir a consecuencias incompatibles con los objetivos propios del fuero, y que el PDA se continuará implementando de manera progresiva para bien de todas las partes. Dice el Tribunal Superior, se debe evitar la saturación del sistema, procurando equilibrar la carga de las causas en la ciudad de Córdoba, lo que obliga a establecer límites al principio general establecido en el artículo 9. Me tocó participar circunstancialmente en dicha resolución en reemplazo de la licencia de la doctora Mercedes Blanc de Arabel, que se encontraba de licencia médica, y adherí al voto del resto de los vocales del Tribunal Superior, dejando a salvo que
integrando la sala tercera por unanimidad, habíamos resuelto, aplicando el criterio de Meloni, en las causas Cristaldo Diego Sebastián contra Provincia ART, auto del 3 de agosto de 2022, y Mariana y Carlos José, recurso directo, en auto del 30 de diciembre de 2022. ¿Por qué resolvimos aplicando Meloni o aplicando el criterio de Meloni? Porque era el criterio hasta ese momento imperante del Tribunal Superior de Justicia, que como sabemos cumple una función unificadora de la jurisprudencia y también por una razón de economía procesal, del principio de economía procesal. Ahora, en mi voto, yo manifesté que a la luz de los argumentos, de los fundamentos, vertidos por los vocales anteriores, los vocales que lo habían hecho con anterioridad, cambiaba mi criterio votando de manera favorable. Como sala, creo que nosotros, tanto la doctora Graciela Galopo, la doctora Carolina Fatala, y el suscripto, creo que habíamos actuado correctamente, por estas razones que digo, porque había ya un criterio en Meloni que se venía aplicando. Nosotros, obviamente, que no teníamos conocimiento de un cambio de opinión del Tribunal Superior. Ahora, ¿por qué, digamos, me parece que son acertados los fundamentos del Tribunal Superior en Agüero? Por eso yo pienso, decía al comienzo de esta charla, que viene bien hacer consideraciones respecto de la interpretación del artículo 9, ¿no? Esto que venía marcando hace un rato llama por ahí la atención, o puede llamar la atención. Yo sé que yo he leído lo que ha escrito Ricardo, por ejemplo, comentando el fallo de Ocampo, respecto de estos fundamentos que tienen que ver con el funcionamiento de los tribunales, la posibilidad de dar respuesta, como si fueran fundamentos, digamos, extrajurídicos, o que no tienen, digamos, que no tienen que ver directamente con la interpretación jurídico-normativa, digamos, de una disposición legal. Yo recordaba una corriente jurídica que se dio en llamar el consecuencialismo. Antes de pasar a esto, una aclaración. Digo, yo entiendo que el Tribunal Superior de Justicia era, en todo caso, el que podía hacer estas consideraciones y no la Sala Tercera, porque es precisamente el Tribunal Superior el que tiene a su cargo la gobernanza del Poder Judicial. Entonces, el Tribunal Superior ha hecho estas consideraciones en función de las facultades que tiene por el artículo 166 de la Constitución Provincial, el artículo 12 de la Ley Orgánica, en función de su condición de intérprete final en la instancia local de la consideración y decisión de controversia de competencia, que repito, está en la cima del Poder Judicial y es quien puede eventualmente hacer estas consideraciones respecto de, como en este caso, proteger este plan piloto de un procedimiento más rápido para evitar de que una eventual inundación de causa pudiera enlentecer nuevamente ese procedimiento, en tanto que se arbitran los medios como para que los beneficios de este procedimiento se extiendan al resto de las sedes judiciales. Pero volviendo a lo que estaba diciendo recién, estos argumentos que expresa el Tribunal Superior en Meloni, cuando dice pasamos de Ocampo a Meloni porque había 2 juzgados más que se habían creado, y en Agüero cuando dice volvemos a Ocampo porque está esta situación de este nuevo procedimiento que se quiere proteger, que tiene resultados alentadores. Se podría decir, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con la interpretación del artículo 9? Y yo digo, hay desde la Corte Suprema en varios fallos, los que tengo en la mente en este momento se los voy a mencionar, un pensamiento que se podrá compartir o no y que se dio en llamar el consecuencialismo. Ustedes recordarán Rodríguez contra Compañía Embotelladora, por ejemplo. En el año 93,
la Corte dijo, hay que hacer una interpretación restrictiva del artículo 30, porque de lo contrario se va a desalentar las inversiones. Lo digo rápidamente, un argumento que tenía que ver con la situación económica. En la verede, por ejemplo, en Canmar, Carballo contra Canmar, perdón, en Simpalomeque, todos estos fallos que la Corte, en los que la Corte ha mantenido un criterio respecto de la inoponibilidad del velo societario, creo que es el voto fundamentalmente del doctor Lorenzetti. Ahí dice, bueno, estaríamos afectando uno de los principales motores de la economía si abriéramos la oponibilidad, si abriéramos justamente el abanico de hechos que dieran lugar a la inoponibilidad del velo societario. Otro caso, por ejemplo, Rica contra Hospital Alemán. En ese caso, la Corte, el voto de Lorenzetti también dice, cuidado que aquí si nosotros esta figura de la locación de servicios la tiramos por la ventana, muy utilizada dentro de lo que es el sistema de salud, esto puede tener consecuencias perjudiciales o disvaliosas. Lo que el consecuencialismo dice, y yo entiendo que, digamos, el Tribunal Superior, al considerar estas situaciones que tienen que ver con una política judicial bien entendida, al considerar las posibilidades de respuesta de los tribunales, que siempre son y serán, lamentablemente, insuficientes frente a los requerimientos de los justiciables, lo que está diciendo también es que los jueces no pueden dictar resoluciones sin tener en cuenta las consecuencias. Es decir, el juez no se puede encerrar en un cuartito con un par de libros, tomar 2 o 3 opiniones, atenerse a la interpretación de la norma y dictar la norma, y allá va, digamos, y bueno, como decía una señora conocida mía, que se hagan agua los helados, decía, ¿no? Sino que, digamos, tiene que también visualizar más allá de su labor jurídica interpretativa, tiene que tener en cuenta, o por lo menos, digamos, hacer una consideración respecto de las consecuencias de sus fallos. En este punto es que, como les decía, en la segunda parte de esta exposición, me voy a permitir hacer algunas reflexiones respecto de la interpretación del artículo 9. Simplemente ponerlas sobre la mesa para que juntos debatamos en este espacio que me parece que puede ser muy, muy lindo, muy interesante, ¿no? Y esta interpretación del artículo 9, diríamos, teniendo en cuenta lo que se conoce como la tutela judicial efectiva, porque como le decía hace un rato, acá en Agüero estamos en otro escenario distinto, no es el escenario de Ocampo y Meloni, tenemos 2 procedimientos, hay uno que es más ágil, y eso es lo que decía Laura hace un rato, que a trabajadores que están en las sedes, sobre todo las sedes múltiples, diríamos, hoy por hoy, digamos, no pueden acceder a partir de este pronunciamiento a ese procedimiento, ¿verdad? Entonces, tutela judicial efectiva que está compuesta por el libre acceso a la justicia, digamos, que era un poco lo que se debatía en Ocampo y Meloni, el dictado de una sentencia de fondo motivada y fundada en tiempo razonable, que me parece lo que se debate aquí, o lo que se puede debatir desde los distintos puntos de vista en Agüero, y la ejecutoriedad de la sentencia. Es decir, la posibilidad que en definitiva el trabajador sea resultado favorecido por la sentencia, pueda, digamos, quedar satisfecho con sus créditos laborales, ¿no? Tuviera entonces una cuestión que es anterior a esta consideración de estas razones que ha dado el Tribunal Superior de Justicia, para decir, bueno, vamos a una aplicación del 9, inciso D, conforme Ocampo. ¿Y qué es la interpretación del 9? Me parece interesante, por ejemplo, recordar lo que dice el artículo 1 del Código Civil y Comercial, cuando habla de la aplicación de la ley. Fíjense que ahí habla de tener en cuenta la finalidad de la norma, dice el Código Civil y Comercial. Lo que quiero hacer es
hacer consideraciones respecto de la interpretación del 9, ¿sí? Entonces, podemos tener en cuenta este artículo primero del Código Civil, la finalidad de la norma. El artículo segundo ya se refiere más claramente a la interpretación de las normas y nos dice que la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados de derechos humanos, de modo coherente con todo el ordenamiento. De manera que, según esta segunda norma, sobre todo que les mencione, dice, la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, pero no nos podemos agotar en una interpretación literal. Sus finalidades, dice después, las leyes análogas, etc. Recordaba algunos fallos de la Corte Suprema en lo que se dijo, la primera regla de la interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador. Este es el marco, la intención o la voluntad del legislador, lo ha dicho la Corte muchas veces. Y la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley. Esto lo ha dicho la Corte en muchos fallos. Pero fíjense que dice, la primera fuente para entender la voluntad del legislador es la letra de la ley. No es la única ni la última. Bueno, entonces lo que hacemos es, bueno, vemos qué dice la letra de la ley. Y aquí dice el inciso D, el domicilio del demandado. Ahora, si vamos a una interpretación de la intención del legislador o de la voluntad del legislador, podríamos hacer esta mirada. ¿Cuándo se sancionó la ley 7987? Se sancionó en el año 1991. Ahí el legislador agrega, porque en la 4163 no estaba esta opción, con la idea de ampliar el abanico, como decíamos hace un rato, de opciones para el trabajador. Pero pregunto, ¿pudo el legislador en ese momento prever? Imposible, porque no era clarividente, que 5 años después se iba a sancionar la ley de riesgo de trabajo, que iba a crear estas aseguradoras de riesgo de trabajo, que tienen su sede, en este caso, en la ciudad de Córdoba, que podían tener montones de juicios, como digamos que la ley de riesgo en su faceta original ni siquiera contemplaba eso, porque era de comisión médica al juzgado federal, ¿verdad? No, evidentemente que no. Evidentemente que el legislador en lo que pensó cuando sanciona esta norma es en la relación trabajador-empleador. Y en todo caso, cuando hablamos de demandado, en ese marco, donde no existían las RT, bueno, se puede haber pensado en el responsable solidario, por ejemplo, cuando el trabajador presentara su demanda, por ejemplo, a un responsable solidario en términos del artículo 29, 29 bis, 30, 31 del LCT. Pero no, repito, esta situación que se generó a partir de la ley 7987. Eso desde el punto de vista de lo que sería una mirada histórica de lo que tuvo en la cabeza, seguramente, y me parece que es irrefutable, el legislador cuando sancionó este inciso del artículo 9. Y también dijo el Tribunal Superior en estos fallos que le mencioné, no caigamos en una interpretación literal ni aislada. Bueno, pasamos ahora a la cuestión de una interpretación de este inciso en función del conjunto normativo, empezando por el propio artículo 9. Cuando ustedes leen, por ejemplo, el lugar de ejecución del contrato, ¿de qué contrato está hablando? Y obviamente el contrato entre el trabajador y el empleador, obviamente que nunca puede estar hablando del contrato de seguro del RT. Lo mismo cuando dice el lugar de celebración del contrato, si mal no recuerdo, también está hablando del contrato de trabajo. Entonces, claramente, en este artículo 9, la voluntad o la intención del legislador ha sido pensar en la relación fundamentalmente del trabajador, la relación jurídico-procesal, diríamos en este caso ya, del trabajador con el empleado o eventualmente con deudores solidarios a partir de alguna contratación, por ejemplo, comercial con el empleado. En este momento
voy a meter un poco el dedo en el ventilador porque yo sé que me están escuchando también abogados litigantes. Y cuando hablamos aquí del acceso a la justicia, fundamentalmente en el escenario de Ocampo y Meloni, estábamos hablando cuando se hablaba de la necesidad de que fuera, o la posibilidad de que fuera la ciudad de Córdoba, puntualmente, cuando teníamos un solo procedimiento, el escenario ahora cambió, los juzgados de Córdoba, los competentes. Yo fui abogado litigante durante varios años. Tuve 10 años en tribunales. Tuve el gusto y el honor de ser empleado de la Sala Décima, en donde Carlos era vocal, pero después me fui a la calle durante prácticamente 12 años. Y de alguna manera puedo decir que sufrí, digamos, el comienzo de la aplicación de lo que fue después Ocampo, en carne propia, digamos, ¿no? Todavía Ocampo no se había dictado, pero ya los juzgados de conciliación ante el atiborramiento de causas empezaron a decir ocurra ante quien corresponda cuando por ahí presentábamos un juicio contra una RTI. Y a mí me pasó. Yo fui a presentar una vez un juicio de una trabajadora de Cosquín que se había accidentado. Y ahí fue el decreto, fui a preguntar a la barandilla y la explicación que me dio en ese momento la empleada que estaba allí me dijo, bueno, mire doctor, lo que pasa es que acá están viniendo carradas de juicios contra RT que los traen acá y nos están atiborrando de causas y bueno, esa es la razón. Entonces yo le dije, pero yo que traigo este pequeño juicio, este único juicio, tengo que pagar por esta situación. Pero bueno, lo dejé firme y fui a litigar a Cosquín. ¿Quién era perjudicado fundamentalmente? Y yo, no la trabajadora. La trabajadora, al contrario, la audiencia de conciliación en ese momento la tuvo en Cosquín, los testigos estaban ahí, el que se tenía que movilizar en todo caso, a ir a las audiencias de prueba en ese tiempo, a la vista de la causa ya no fui porque ya me tocó entrar a la Cámara y fue mi socio, pero bueno, esta es la realidad. Entonces, ahora sí, en este escenario se puede hablar de eventualmente, como lo señaló Laura, se podría hablar de un perjuicio para los trabajadores en lo que tiene que ver con la tutela judicial efectiva, en la medida en que no pueden acceder al PDA en las sedes múltiples, ¿no? Obviamente que estamos hablando entonces de una cuestión opinable, esto lo quiero resaltar, más allá del carácter definitivo de este fallo de Agüero. Pero bueno, voy a tirar un par de cuestiones más que tienen que ver con la interpretación del artículo 9, ¿no? ¿Se podría hablar de la aplicabilidad de la regla indubio pro operario en este caso? Artículo 9, interpretar el inciso D, digamos, de la manera más favorable para el trabajador. Yo creo que no, porque hay que acordarse que estamos hablando de cuando hay duda en la interpretación de la ley. Y yo vuelvo a insistir, yo creo que la voluntad del legislador, la voluntad histórica del legislador no ha sido la de, digamos, de ampliar, digamos, a esta situación de aseguradoras que tienen montones de juicios, sino que el legislador pensó en el demandado, en el empleador. ¿Se quiebra la igualdad ante la ley? Otra pregunta, otra objeción que podría hacerse al fallo de Agüero. Yo creo que no, en principio, porque recuerden que la Corte ha dicho la igualdad es la de los iguales en iguales circunstancias. Y bueno, lamentablemente hay las circunstancias de la posibilidad de respuesta hoy por hoy de los juzgados en toda la provincia nos dice que en algunos se está implementando este procedimiento, pero la intención está explícita en la ley es ampliar esto progresivamente según los recursos disponibles a las sedes múltiples para que todos los trabajadores, ojalá que en un tiempo lo más rápido posible, puedan disfrutar, digamos, de las bondades de un procedimiento más rápido. Bueno, dejo aquí, espero no haberme excedido en el tiempo y les agradezco mucho la atención.
Muchas gracias, Federico, por la disertación. Bueno, a ver, fundamentalmente agradecerle a todos, ahora falta el doctor Seco, por supuesto, pero agradecerle a todos, al doctor Toselli, a Laura, y bueno, especialmente también a vos, Federico, porque vos sos protagonista, digamos, en la resolución que estamos discutiendo, y valoro digamos, tu valentía jurídica de exponer tus argumentos, es decir, no es algo muy habitual. O sea, quiero agradecerte públicamente por eso, ¿eh? Federico, muchas gracias. Eh, Ahora, para cerrar la tarde, después, sin perjuicio que después tengamos una un tiempo de discusión de las posiciones, va a disertar el doctor Ricardo Francisco Seco, que es abogado, notario, doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba, profesor titular de Derecho de Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Blas Pascal y la Universidad Católica de Córdoba, profesor de posgrado de diferentes universidades Ya nacionales está, Hernán, ya está, ya me conoce. y presidente de la sala que estamos hoy aquí de la UEP. Doctor Seco, escuchamos tu Bueno, muchas disertación. gracias. Yo, la verdad que estoy disfrutando de esta situación porque no se da el caso donde en estos ámbitos universitarios tengamos opiniones disímiles, tan disímiles, pero tan respetuosas unos con otros, porque verdaderamente estamos en un tema opinable, como todas las cosas del derecho, porque no se trata de una ciencia exacta, ¿no? Es decir, este es el razonamiento débil que decía Olsen Girardi, y acercamos el bochín como en el pool, ¿viste? O en las bochas, pero nunca es absoluto, es decir que no hay argumento de jaque mate aquí. Hay argumentos que tienen sus razones, su tesis, su antítesis, y ojalá que tengamos una síntesis. Por eso que vale la pena que tengamos esta, porque nos enriquecemos con todas las cosas que estamos diciendo, pero vamos caminando. Una primera consideración que yo escribí, ya está por salir ahora publicado en una revista, siguiendo aquel esquema inicial, pero con algunas cosas nuevas, que me voy a remitir solamente a esos argumentos. Pero ya que estábamos hablando de la ley 4163, acá tengo yo el proceso laboral en Córdoba de Despontén, Pepe y Aricó. Fíjense ustedes, la original, el primer comentario que se hizo a la ley procesal del trabajo de Córdoba, y precisamente decían en el artículo 20, lo que hemos tenido hace tiempo, ejercíamos la profesión, en el artículo 20, cuando el trabajador sea actor y a opción de este, las opciones eran tres: el lugar de trabajo, el lugar del contrato y el domicilio del trabajador, dice. El domicilio del trabajador. Fíjense usted que no tenía la opción de promover ante el domicilio del demandado en aquella oportunidad. Incluso acá hay un comentario que se planteó en la discusión parlamentaria porque verdaderamente estaban apartándose de los criterios clásicos del derecho procesal. Pero yendo a nuestro problema y admitiendo la limitación de cada uno de los argumentos, yo quiero decir que coincido con Laura que el fallo Agüero no me gusta, ¿no? No me gusta, y cito 6 o 7 cosas que son absolutamente, insisto, parciales, incompletas quizás en algunos, pero bueno, es lo que me pareció. Me parece primero que hay una falta o insuficiente fundamentación lógica y legal, porque la Constitución de la provincia dice que los jueces deben dictar su sentencia con fundamentación lógica y legal. Y uno de los principios lógicos, desde Aristóteles para acá, es el de no contradicción. Es decir, en Meloni el Tribunal Superior había dicho que la ley era clara y que había 4 opciones. Ahora parece que no es así. Es cierto lo que dice Federico, que las circunstancias, las cuestiones han cambiado, pero bueno, esto el Tribunal Superior dijo en aquella oportunidad, Meloni, el Tribunal Superior en pleno, y ahora en pleno, salvo la participación de Federico, que no había estado anteriormente, vienen a decir algo distinto. Dijo, no existe óbice alguno que impida la operatividad de la elección del trabajador de un tribunal de esta primera circunscripción por ser competente en función del territorio en virtud del artículo 9, inciso primero. Si la ley era clara y daba 4 opciones,
no había obstáculo para su aplicación antes y tampoco la hay ahora. Yo creo que el legislador no le ha dado al Tribunal Superior, por más cabeza del Poder Judicial que sea, la facultad de interpretar las normas según las circunstancias fácticas del tiempo que después devengan. Me parece que ahí no llega. Me parece que el régimen republicano es distinto y que es una contradicción. Si antes era posible, ahora no es posible, cuando la norma no ha cambiado, ¿no? Porque verdaderamente es como decir un helado caliente, o se puede o no se puede. Segunda idea, la doctrina de los actos propios aplicables a los jueces. Ya sé que los tribunales cambian de criterio, pero uno tiene que decirlo por qué y fundamentarlo. A mí no me gustan estas razones extrajurídicas o cuantitativas o circunstanciales, porque ese problema del consecuencialismo yo lo respeto, pero en definitiva, ¿a quiénes son, a quién afecta o a quién beneficia? Y no benefician a los trabajadores verdaderamente. Entonces, ese tema que algunos dicen que no se aplica a los jueces, otros doctrinarios dicen que también se aplica esto de venir contra los propios actos, no vale. Si antes dijimos una cosa, ahora verdaderamente tenemos que decir algo distinto y tenemos que dar razones. Esto lo decía claramente cuando un tribunal tiene un auto precedente, dice, debe entablar una deliberación consigo mismo. Cuando un juez se encuentra con decisiones anteriores que tienen relevancia por el caso actual, se aplica una regla que enseña Alexi, que ningún hablante puede contradecirse, lo cual nos conduce ante el principio de coherencia y su papel en el discurso jurídico. Y a mí me parece que Agüero contradice Meloni y que las razones que se han expuesto no son suficientemente convincentes. La otra idea es la interpretación literal de la norma. Yo sé lo que dice el artículo 1 y 2 del Código Civil, pero también es cierto que en Meloni la norma era clara. Y también es cierto que un viejísimo aforismo romano decía in claris non fit interpretatio. Es decir, cuando la ley es clara, no hace falta interpretarla. Aclaro que el aforismo también es limitado, porque para decir que la ley es clara, también hay que interpretarla. El derecho de opción del trabajador, a mí me parece que era una regla absoluta y rígida, porque no hay norma que lo restringa. También, ya que estamos con los latinismos, ubi leg non distinguere, nec non distinguere debemus, donde la ley no distingue, el intérprete no debe distinguir. Un cuarto criterio, me parece absolutamente incompleto desde el fundamento fáctico y absolutamente incompleto porque han ponderado la aplicación del procedimiento declarativo abreviado y que verdaderamente demora 5 meses, 11 días, es decir, 161 días corridos. Lo que no dijeron es lo que planteó Laura, que cruzando el marco, el límite de la pedanía Rosario, que es precisamente la Arroya La Mocarra, en el caso este de Cosquín y de Córdoba, nos vamos a 6 años, porque están fallando acá en la Cámara cosas del año 2017, 2000 o antes. Nos estamos yendo a los 6 años, tendrían que haberlo dicho, ya que estamos, tengamos en cuenta las dos realidades. Tenemos 161 días por un lado y en el otro tenemos 6 o 7 años. A mí me parece demasiado clara la situación y demasiado incompleta el fundamento que tenían en ese momento. Yo entiendo que hay un apartamiento del principio protector, porque el artículo 14 manda a proteger al trabajador y no solamente por las leyes, por el Ejecutivo y por el Legislativo. Y eso es lo que venía diciendo Meloni en aquel momento y lo decía que atendía esta interpretación a los principios tuitivos del derecho del trabajo, que se trata de equilibrar la desigualdad en la relación, etcétera, etcétera. Claro, está bien, lo va a sufrir Agüero, pero lo van a sufrir todos los trabajadores. Y a mí lo que por ahí Federico planteaba en su opción, yo lo entiendo, pero el que ve, se quema con leche, ve una vaca y llora, ¿no? Aquí en la 7ª circunscripción fuimos competentes para los juicios de familia, donde teníamos la audiencia oral en los divorcios y un montón de cosas. En el año 93 se nos quitó esa competencia y se volvieron en el ámbito de familia al procedimiento del Código Procesal Civil. Hace 30 años.
30 años. Si vamos a tener que esperar, bueno, yo creo que yo tengo 65 años, no creo que llegue en buenas condiciones dentro de 30 años, y los muchachos que recién llegan a la abogacía van a tener que tener buena salud y buena paciencia, porque ese es el problema. Si le vamos a prometer un desarrollo progresivo, como se hizo con el procedimiento de familia, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Bueno, estamos en un tiempo contradictorio. Los ingleses que andan por la izquierda ahora tienen una reina que era la malvada en cualquier cuento de hada. Entonces es un procedimiento, una situación sumamente complicada. La otra cosa, entonces hay un apartamiento porque se lo estaban diciendo que era la aplicación del protectorio y ahora, ¿qué es lo que es? ¿No? ¿Qué es lo que es? Y están protegiendo verdaderamente, más que el sistema, me parece que protegen a los empleadores o a la ART, ¿no? Aquel, ya lo dijo, no, otra cosa que también estaba diciendo, un apartamiento de la justicia social, porque se hace una preferencia social inválida. Eso es lo que dijo la Corte en el caso Aquino y en otros más. También es opinable, es relativo, pero cuando se protege más al empleador o al demandado de la RT y se deja de proteger a los trabajadores, se está en definitiva contradiciendo lo que dijo la Corte escrito por Gialdino cuando hablaba del ritmo universal de la justicia. Entonces, a mí me parece que por allí se ha creado una verdadera injusticia social cuando se manda a un trabajador vulnerable, que es el afectado por un accidente o enfermedad profesional, a transitar un proceso cuya resolución puede llevarle años, cuando de la interpretación literal y sencilla de las normas desde 1991 y no modificada, podría transitar un camino procesal para alcanzar su pretensión en poco menos de 6 meses, ¿no? Y en definitiva, última razón, si es que no me puse otra, era, se está creando una interpretación, con la interpretación de la norma, una ostensible discriminación. Porque claro, los de Córdoba Capital, los de Villa María, los de Río Cuarto y de San Francisco, tienen un derecho en la misma provincia absolutamente disímil de los otros que están en tribunales donde van a tramitar por un procedimiento diferente. Por eso entiendo que hay un acto antijurídico, que hay un plus peyorativo, vejatorio, que afecta a un grupo social y dificulta el pleno ejercicio de los derechos de un discapacitado. Es decir, esos aspectos no aparecieron en los fundamentos de Agüero y obviamente tiene que ver con la tutela judicial efectiva. Yo sé que podemos justificar y podemos hacer un montón de cosas, porque casi nosotros somos como los sofistas, ¿viste? Lo defendemos los pros y los contras de todas las cosas, yo lo entiendo. Pero también es cierto que Spoltore contra Argentina de la Corte Interamericana nos condenó precisamente la responsabilidad internacional de la Argentina por la demora injustificada. Estamos en un país federal, donde las provincias son autónomas, y cada provincia, este es el sistema nuestro, dicta códigos distintos y procedimientos distintos y tiempos distintos. Ahora, en la misma provincia ya es otro problema, porque no parece justo que los trabajadores del interior tengan que conformarse con 6 años para obtener una sentencia y después para ejecutarla, cuando los de capital en menos de 6 meses lo pudieran tener. A mí me parece que la solución pasaba por otro lado, pasaba por repetir aquello que se había dicho y que ya era claro. Y si ya era claro, no hacía falta repetir demasiadas cosas. Y la otra era plantear a los órganos políticos los elementos materiales necesarios para que se creen otros tribunales y otra cantidad de elementos humanos y materiales que hacen falta para que este procedimiento se extienda a toda la provincia. Sí hay algo que hemos hecho los abogados, porque César Arese me introdujo en el círculo de abogados y abogadas laboralistas acá en la regional noroeste, y precisamente hemos hablado con los jueces de Cosquín y los de Cruz del Eje y con los de la Cámara, y se encuentran con situaciones muy complejas.
No quieren porque no pueden. Los jueces de primera instancia ahora tienen procedimiento oral en civil y encima le vamos a poner este otro tipo de cosas. Físicamente es imposible. El procedimiento oral es hermoso, pero es complejo. Es complejo. Hace falta la presencia del juez o al menos de alguien del tribunal, como dicen algunos. Pero precisamente no es fácil. Me parece que iba por otro lado y no va por este tipo de solución como se hizo. Ahora bien, eh, ¿cuándo habrá este cambio que nos promete el procedimiento progresivo para la adaptación de este procedimiento declarativo? ¿Cuándo ocurrirá? Habrá que recurrir a la Corte Interamericana como expoltores y donde se le pagará $50.000 cuando ya estén muertos. O los tribunales inferiores cumplirán con su rol constitucional sin seguir los criterios no obligatorios, porque es una obligatoriedad atenuada, salvo para el caso concreto del Tribunal Superior. Si nosotros nos quedamos con el principio de economía procesal, el derecho no avanza. Y de esto se trata, porque esto es el derecho en general. Si no hubiera habido algún abogado o algún juez que planteara la inconstitucionalidad allá en 1803 en Marbury v. Madison, evidentemente que no hubiera salido, y este ha sido, claro, la Corte también cambió, de Luca contra Banco Francés del 69 a Álvarez contra Cencosud de 2010, pero la Corte era distinta, la gente era distinta. Yo entiendo, estamos hablando del derecho. Nos metimos en este tema nosotros por vocación y ahí seguimos peleando. A veces quizá se crispan nuestras palabras y nuestra forma de plantearnos, porque ¿qué es lo que le decimos a un trabajador? Anda al tribunal que te lo explique, cuando el expediente le demora 6 años y en otro le demora 6 meses. Por eso digo que tenemos que seguir esta lucha por el derecho, como decía Yering, y la reforma, en vez de, bueno, demoró 7 años en salir Meloni después de Ocampo, este otro cambió en menos tiempo, en 5 años, pero eso, la reforma de este criterio será con otro tribunal, o con otra gente, o con los mismos, pero eso será en otra temporada de la misma serie. Bueno, abramos el debate. Gracias. Muchas gracias, doctor, por sus consideraciones. No sé si Carlos quería decir algo con respecto al fallo, porque él dijo, si hay debate después, o todavía no, Carlos. No, bueno, yo comparto un poco lo que dice Ricardo en el final, o sea, creo que es atendible la argumentación que tira Federico en las cuestiones consecuenciales y demás, pero es real de que al trabajador, ¿cómo le explicas que el que está a 30 kilómetros, como dice Laura, va a tener una respuesta en 8 meses y él por estar 30 kilómetros más alejado en la misma provincia va a tener que esperar 7 años? Ahí hay algo que no cierra, más allá de que se quiera preservar el PDA, que en definitiva parece ser una herramienta que está funcionando y que está funcionando bien, pero bueno, o sea, en algún momento hay que sacar la basura debajo de la alfombra. O sea, no podemos seguir parchando de alguna manera cosas. O sea, ¿por qué el PDA no entró todo en vigencia? Sí, porque tienen miedo a la cantidad de causas que van a entrar por enfermedad. Entonces, no, 1 de abril del 2023, solo accidente. Bueno, no, finamos, en algún momento tiene que empezar a jugarse todo el partido, porque si no, también dentro de esa misma regla tenemos una cuestión ilógica. Está bien, te mira, no es lo mismo, el que sufrió un accidente tiene mayor perentoriedad. Sí, pero depende, si vos tenés a alguien que se contagió de SIDA o que agarró el COVID, que no es accidente, sino enfermedad, o bueno, podemos discutir ese tema, pero en definitiva, ¿por qué un caso que sufrió un accidente va a tener la respuesta rápida y el otro que tuvo la enfermedad dentro de la misma circunscripción va a tener que iniciar un juicio ordinario? Bueno, me parece que seguimos teniendo un problema de resolver acorde a lo que el texto normativo dice. O sea, es cierto, vuelvo a decir, de que el juez no puede ignorar la consecuencia de sus dictados y que
en definitiva deben mirar para tener mejores respuestas, pero yo no comparto algún fallo que en algún momento había sacado, por ejemplo, Sergio Segura, cuando él dijo, hacen falta muchos Fernández, cuando él rechazó el criterio Obregón en una causa de Fernández, no me acuerdo contra qué RT era, él sostuvo que sí o sí tenía que ir a comisión médica, en aquel momento cuando la Corte había dicho en Obregón que no era necesario, y él dijo, hacen falta muchos Fernández, pero hace falta algún Fernández para que muchos trabajadores puedan seguir teniendo el acceso a una respuesta rápida. Yo creo que la idea es que no haya muchos Fernández, como la idea es que no haya muchos Agüero. Entonces, habría que buscar un modo de respuesta más ecuánime en esto. Yo sigo pensando que puede haber mecanismos que hacen que toda la provincia tenga un sistema con PDA que se ha probado que es bastante eficiente. Bueno, sí, es un tema de recursos, está claro. Pero si no es una cosa muy, muy loca, que el trabajador tenga que venir a hacerse la pericia médica acá, porque en Cosquín no hay médicos. Entonces, y que después los testigos tengan que viajar lo mismo, que tienen que viajar a Cruz del Eje para la vista de la causa. No es que los testigos vayan a declarar allá en Cosquín. Entonces, parecería como que se tomó una decisión para fortalecer un PDA, que insisto, está bien, parece, pero que hay temor de que el cúmulo masivo de causas lo termine desbordando. Me parece que deberíamos movernos más con los términos legislativos, no tanto con los términos de opiniones o de riesgos potenciales, ¿no? Mi opinión. Gracias, Carlos. ¿Alguien más quiere hacer alguna consideración? ¿Vos, Federico, querés contestar algo? No sé. Y simplemente, obviamente que aquí estamos compartiendo opiniones. Después de esto me siento un poco como Boca anoche en el Monumental. Este, pero lo que quiero decir es, por ahí me parece que entiendo las opiniones de los otros panelistas, mis compañeros panelistas, pero voy a repetir esto, digamos. Acá de alguna manera, ante la escasez de recursos, convengamos que esto es así, ha sido así, y en esta época, ni hablemos de la situación que está viviendo nuestro país, a lo mejor uno dice, bueno, ¿qué le decimos de cierto al trabajador que tiene por delante un largo procedimiento cuando a unos kilómetros hay otro procedimiento más rápido? Esto en la ley se establece que es progresivo, no es una cosa que vaya a ser in eternum, digamos, ¿no? Y por otro lado, también podremos ver el vaso medio lleno, es decir, aquellos trabajadores que están teniendo respuestas rápidas a sus requerimientos, estamos hablando de miles de causas, de trabajadores que están pudiendo acceder a una respuesta razonablemente rápida de los órganos jurisdiccionales. Entonces, me parece que la idea del Tribunal Superior ha sido, bueno, esto que tiene que extenderse, no caigamos en una situación en la que después terminen todos perjudicados. Los que entren y los que estaban adentro, en principio por la aplicación del artículo 9 según Agüero. Terminen todos con la extensión de los tiempos, por una inundación de causas. También se podrá decir, es hipotético, sí, pero es bastante posible que terminemos con miles de causas y lo que hoy dura 6 meses termine durando para esos mismos trabajadores que hoy se podrían ver beneficiados con con causas que duren año y medio, 2 años, y volvamos a caer en aquellas situaciones. Y estamos hablando, por otro lado, quiero resaltar, no estamos hablando solamente de trabajadores de capital, los que están beneficiados, estamos hablando también de jugadores del interior, Villa María, San Francisco, Río Cuarto, entonces no es solamente, no se trata de los trabajadores de capital. Y por último, bueno, hacer
recalcar esto, hay una progresividad que está prevista. Obviamente yo no formé parte circunstancial de este voto en Agüero. Es de desear, y obviamente creo que lo deseamos todos, que lo antes posible los recursos estén disponibles como para que a todas las sedes se extienda los beneficios de este procedimiento. Gracias, Federico. César, te vi con cara así como queriendo decir algo. ¿O puede ser o no? Sí. ¿O me equivoco? No, me hacen hablar. Bueno, sí, es muy lindo el debate, realmente he aprendido mucho. Lo que queda como conclusión es evidentemente de que estamos con una reforma procesal auspiciosa, evidentemente beneficiosa para los trabajadores y para los operadores del derecho, pero obviamente inconclusa, parcial, que crea esta discriminación clara entre trabajadores de no Córdoba, de localidades que no tienen PDA, digamos así. Tampoco es el interior completo, sino un mapa bastante complejo. Pero fíjense ustedes que comprende, o esta discriminación o esta situación afecta a los trabajadores de las zonas más pobres de esta provincia. Fíjense ustedes. Es decir, hay una doble discriminación, ¿no? Porque Villa María, San Francisco y Río Cuarto y Córdoba son las zonas más ricas de la provincia de Córdoba. Y dejamos afuera a los trabajadores de zonas rurales, de zonas que tienen un índice de pobreza mayor. Así que el desafío es seguir con la reforma procesal, seguir extender el PDA a toda la provincia. Que un trabajador que en definitiva, por las circunstancias dramáticas de tener que hacer un juicio, a nadie le gusta tener que hacer el juicio, llega a los tribunales, puede obtener una sentencia a los 8 meses, al año, en doble instancia, de en dónde se encuentra. En dónde se encuentra. Y bueno, para eso los operadores del derecho obviamente no manejamos los presupuestos provinciales, no sancionamos leyes, pero que nosotros nos planteemos y exijamos en la representación que nos arrogamos de quienes son los más perjudicados, más desposeídos, más vulnerables, bueno, podamos hacer fuerza para que en definitiva se logre. El camino, por lo menos hemos logrado que se abra esta puerta, que podamos vivir un proceso laboral que está dictando sentencia a los 6 meses, 4 meses, no importa, un plazo razonable, digamos. Y esto es lo interesante del asunto. Esta discusión es justamente por eso. En otras circunstancias tal vez ni se hubiera dado. Porque bueno, en lugar de ir a Córdoba, que tardo tantos años, me voy a Codelegio, o Villa Dolores, o a León Funes, que tardo más o menos lo mismo. Pero no es así, y es porque hubo una reforma. Entonces, esa es la idea. Nosotros estamos impulsando de que el PDA se extienda a toda la provincia lo más rápido posible, adaptando en todo caso lo que haya que adaptar, si no se justifica la creación de más tribunales, tal vez. Pero bueno, yo creo que haciendo ajustes procesales con creatividad, con algo de inversión, con voluntad de todos los operadores del derecho, todos, creo que podemos lograr que esto se extienda a toda la provincia. Nos están siguiendo en todo el país, ¿eh? Muchos nos preguntan, ¿qué pasa con esta reforma? Y la verdad, le tenemos que decir, anda bien, anda muy bien, pero no para todos, solo para una parte de los trabajadores de la provincia. Y esto es injusto, claramente injusto. Tenemos trabajadores de primera y trabajadores de segunda procesalmente en la provincia de Córdoba. Debemos terminar, bueno, para eso estamos discutiendo aquí, no quiero extenderme, porque la síntesis es de que esto lo hagamos conocer, lo impulsemos y reclamemos que todos los trabajadores de la provincia de Córdoba tienen un proceso declarativo abreviado o un proceso con, en definitiva, rápido, en todas sus dimensiones, ¿no? No sé si puede ser alguna conclusión, la propongo para, en todo caso, que quede grabada así para que otros la puedan llevar adelante. Gracias, César. Doctor Seco, no sé si quiere agregar algo más.
Bueno, si no hay no más nada, solamente dos cosas. Una primera, que precisamente con esta visita que hemos hecho a los tribunales de la séptima circunscripción, eh, además hemos hecho algunas consultas y el amigo Manuel Silva Dico de Misiones nos mandó cuál es la ley orgánica que tienen en Misiones. Es cierto que es un procedimiento escrito, el procedimiento laboral misionero, pero las cámaras son de 2 salas, son 4 en la cámara, y eso podría darse en los tribunales como Cruz del Eje, Villa Dolores, San Belville, Río Tercero, que donde las cámaras que son 3 podrían ser 4 y podrían dividirse en 2 salas, civil y laboral, y un presidente que ocupe el tercer lugar. Y no sería una cosa absolutamente novedosa, porque por ejemplo en Misiones lo tienen. Yo estuve también en Centroamérica y El Salvador es más o menos lo mismo. Tenés 2 votos coincidentes cuando hace falta el voto y no es un juicio oral, por supuesto. Aunque ahora con, con las salas unipersonales el viejo principio también está medio superado, y estrictamente si todo fuera al cambio de paradigma de que hubiera una doble instancia en sede laboral, la Cámara verdaderamente quedaría solamente como revisora o de segunda instancia. Así que me parece que hay otras opciones que hay que pensarlas, que hay que plantearlas y quizás no sean tan caras cuando a la hora de los bifes tenemos que sumar para resolver este tema. Y precisamente, la verdad que estoy muy contento por el hecho que hayamos podido discutir y plantear estos temas. La próxima reunión, que será ya por el mes de junio, que ya está armada y va a salir el flyer, es precisamente sobre los nuevos modos de organización de la gestión judicial. Y vamos a escuchar a los cordobeses, vamos a escuchar a los sanjuaninos aquí en Argentina, a un amigo de Chile y a otra amiga de Brasil, que se van a expedir sobre estas modalidades distintas que se vienen haciendo, cómo se está haciendo en Córdoba también este proceso de gestión judicial diferente de lo que nosotros conocimos de manera clásica. Por eso, bueno, les agradezco a todos, sobre todo a los disertantes, sobre todo a los que han participado de esta reunión, y que también prontamente va a estar en YouTube para que lo puedan ver otros y podamos seguir discutiendo. Si no hay más nada, nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias Chao, a Muchas buenas ustedes. gracias. tardes. Chao. Gracias a todos. Que anden muy bien. Nos vemos. Hasta luego.